Lo más importante que tiene la iglesia del Señor es que en ese testimonio, en esas manifestaciones, en ese alcanzar de almas, en ese trabajo arduo por los perdidos, nos mantengamos unidos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Dice allí: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y misericordias, completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien, con humildad, estimándonos unos a otros como superiores a sí mismos, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Oremos. Padre, te alabamos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Bendícela, prepara los corazones para recibir lo que vienes a decirle a tus hijos. Y a mí escóndeme con mis defectos detrás de tu santa cruz, para que no se vean en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, ¿cuál es el primer problema y más importante problema de la unidad de la iglesia? La unidad de la iglesia es absolutamente vital. ¿Se recuerdan ustedes cuántas veces el apóstol menciona la iglesia comparándola con el cuerpo? A nadie se le ocurre dejar un dedo en la casa por mucho que le duela. A nadie se le ocurre dejar de ver o usar un ojo por un tiempo solamente para ver cómo se siente. A nadie se le ocurre: voy a hacer ayuno de hablar tanto y no hablar por una semana. A nadie se le ocurre nada de eso, ¿verdad? Porque el cuerpo está unido de una manera tan especial. Lo único que lo puede separar a un miembro es la cirugía traumática, dura, triste, cuando nos separan una pierna, cuando nos separan, quitan un ojo y todas esas cosas que ustedes no saben, pero que a nosotros nos tocó vivir de tan cerca. Bueno, en la iglesia pasa lo mismo. Hay un trauma severo cuando un miembro se despega, se desliga, cuando hay separación. Y déjeme decirle también, a lo mejor será por eso que hablamos tanto del tema. Bueno, no tanto, yo no creo que hayamos, yo sé que ustedes no se acuerdan de la última vez que hablamos de la unidad de la iglesia, pero bueno, ¿será que como nosotros somos de tan diferentes grupos de países, a pesar de que todos hablamos español? ¿Será de que hay una tendencia dentro de la iglesia hispana al grupo, a la gente de mi país, a la gente, aunque hablamos español, hay diferencias culturales y eso trae muchas veces algunas? Yo no estoy en contra de nada de eso. Lo que no puede traer es daño ni separación dentro de la iglesia. Pero a lo mejor por eso el Señor nos está hablando, nos está previniendo para que nunca haya falta de unidad en la iglesia. Yo prefiero una iglesia pequeñita, unida, que una iglesia grande donde hayan grupos que la gente estén tirando de un lado para el otro, donde no haya una unanimidad. Dicen que nunca vamos a ser unánimes, nunca vamos a tener el mismo criterio. En las cosas de Dios sí. ¿Saben por qué? Porque las cosas de Dios no las disponemos nosotros. Las dijo Dios, y si las dijo Dios, así van a ser. Tenga usted la opinión que usted tenga. Lo que usted diga no cambia nada de lo que dice la palabra de Dios. Y yo no lo voy a cambiar. Lo que usted piense no le baja 1 grado a la temperatura del infierno. Yo no lo voy a cambiar. De manera que en la iglesia, cuando Pablo habla de unanimidad, la gente te dice: no, en la iglesia todo el mundo tiene criterios diferentes. No, eso es un error. El criterio que tiene la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, a nadie se le ocurre coger un dedo así, y meterse y sacarse un ojo. Por eso hay una comparación con el cuerpo de Cristo. La iglesia, si somos unánimes, mis manos, mis pies, mis ojos, mi boca responden a mi autoridad, a mi cabeza bien grande que tengo, pero que es Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Entonces, no hay opiniones. Por eso somos tan celosos, porque yo sé que ustedes no tienen opción, no tienen opinión diferente de la que dice la Biblia. Pero por eso somos tan cuidadosos con el problema de la Biblia. Dios dijo 4 cosas, una en la Nueva Versión Internacional, una en la Biblia del Nuevo Siglo, una en la Biblia de las Américas, una en la... No, Dios dijo una sola cosa. Y en esa cosa somos unánimes. Nadie la va a cambiar, nadie la va a quitar, nadie le va a añadir nada. Por eso la palabra de Dios dice que somos anatema cuando hacemos algo de eso.
Porque no hay manera de que haya unanimidad si no tenemos un mismo sentir y pensamos una misma cosa. Y eso tiene que ver con la palabra de Dios. La unidad de la iglesia tiene que ver mucho con la palabra de Dios. Ahora bien, la unidad del pueblo de Dios es un don dado por Dios. Dios nos permite ser unidos. Dios nos da lo que no tiene nadie, lo que no tiene compañía, lo que no tiene ninguna institución para poder ser unidos. Y es necesario para nosotros permitirle al Espíritu Santo obrar para que esa unidad no falle. En ese capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 1, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, perdón, en el libro de los Hechos, vayan atrás, la porción que leímos inicialmente de manera equivocada, en el versículo 1 ahí del libro de los Hechos, dice en el capítulo 2, versículo 1, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Unánimes en un mismo lugar. ¿Ok? Aquí estamos unánimes. Si no estamos unánimes, nos vamos a sentir mal. Si usted piensa una cosa sabiendo que la iglesia no cree en eso, si usted piensa en algo que usted sabe que el hermano no es lo que piensa, el Dios nos dio un regalo, que pudiéramos tener una sola fe, un solo bautismo, una sola creencia. Todo depositado en Cristo. Si hay un hermano que cree una cosa, la razón, déjenme darle una conclusión. La razón para la falta de unidad en la iglesia somos nosotros. Somos nosotros, no culpen a nadie. Si algún día hay falta de unidad, es porque hemos dejado nuestra unanimidad, porque nos hemos apartado de lo que dice la Escritura. En la misma Escritura nosotros encontramos la primera razón para ser unidos. Dícele Pablo allí en el versículo 1 del capítulo 2 de los Filipenses. Por tanto, ya le habló del testimonio, le habló de cómo tienen que vivir la vida cristiana, les habló de cómo tienen que alcanzar a la gente. Todas esas cosas hacían que la iglesia en Filipos fuera fuerte. Dice, por tanto, para que eso siga así, tiene que haber unidad. ¿Cómo logramos esa unidad? Dice ahí en el primer capítulo, versículo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable y misericordia, ¿saben por qué se dice esto? Porque el propósito del Señor Jesucristo es que nosotros estemos unidos. La razón de la unidad no depende de nosotros. La razón de la unidad no es porque está en un libro, como hacen las organizaciones, las instituciones, los partidos, los grupos humanos, lo escriben y lo que nos va a unir es tal cosa. No, lo que nos une a nosotros es Cristo. Y Cristo quería que nosotros fuéramos unidos. El propósito del Señor es que nosotros fuéramos unidos. Los deseos de Cristo son que su iglesia esté unida, no separada. Dice que Él es la cabeza, pero que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Usted es cuerpo de Cristo. Sin embargo, usted quiere pensar y hacer y vivir lo que usted le venga en gana, no lo que dice la Escritura. No, Jesucristo quería que fuéramos unidos. Fíjense como el Señor dice en Juan 17, versículos 11 y 12. Y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Saben cómo tenemos que estar nosotros unidos? De la misma manera que está unido Cristo con Dios. ¿Cómo está unido Cristo con Dios? ¿Cuál es la unión entre Cristo y Dios? ¿Saben qué? Es la misma persona. Es la misma persona. Y si Dios le dio a usted el Espíritu Santo, usted no puede ser otra persona. Usted está unido a Dios. Dice Jesús, la única manera que ellos se separen del mundo y estén unidos en nosotros es que ellos vivan ellos. Ellos viven. Cristo tiene toda la intención de que seamos unidos, no que seamos separados, ni por idioma, ni por religión, ni por manera de pensar, ni por países. No, Cristo quiere que nosotros vivamos unidos. Esa es su intención. Dice en el versículo 12 de ahí de Juan, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. En toda la Escritura encontramos el llamado a la unidad del pueblo de Dios. ¿Cuánto luchó Dios porque su pueblo Israel estuviera unido?
cuánto. Y no hubo nada que hiciera más daño en Israel que las manifestaciones de desunidad, los que trajeron falta de unidad. No hubo un castigo más grande que el partimiento del reino, donde se perdió toda la unidad en Israel con aquel desastre que cometió Salomón. En la primera carta de las Tesalonicenses, el apóstol Pablo les dice en el capítulo 4, versículo 9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que se escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ese es el deseo de Cristo. Si es el deseo del Señor es que usted se arrepienta, el deseo del Señor es que usted se bautice, el deseo del Señor es que usted esté unido a la iglesia. De manera que se convierte, una vez que es el deseo de Cristo, en mandato para nosotros de estar unidos. Unidos. Usted me va a preguntar, aunque lo hemos mencionado, ¿qué significa estar unidos? Bueno, lo primero que nos une a nosotros es el Espíritu de Dios. Lo segundo es todo lo que Dios dice en su palabra. Y de ahí se deriva nuestra conducta con nuestros hermanos, nuestra conducta dentro de la iglesia. No solamente es el deseo de Cristo. ¿Saben ustedes que Cristo padeció por la unidad de la iglesia? Cristo padeció por la unidad de la iglesia y murió por la iglesia, y su iglesia es su novia, y ella estará con él por siempre. En Isaías 53, cuando vemos al siervo sufriente, descrito allí, dice los versículos del 4 al 7, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Qué clase de unión? Y sufrió vuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Afligido él, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todo por la iglesia, todo por el que ha creído. Todo el sacrificio de Cristo fue para que nosotros pudiéramos estar unidos en ese sacrificio de él por nosotros. En la primera carta de Pedro, ahí en el versículo, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos en la justicia por las heridas de aquel del cual habéis sido sanados. Todo el sacrificio de Cristo fue para aunarnos. ¿Se acuerdan ustedes cuando él compara a su pueblo con los polluelos y es la gallina que les cubre y les protege y les guarda? No se suponía que la iglesia se dividiera ni en denominaciones, ni en falsas creencias, ni en cosas que Cristo nunca dijo, ni que hubiera necesidad de reformarse, de cambiar, de protestar. No hay necesidad de nada de eso. Volver a Cristo, volver a las bases, volver a lo que es, volver a lo que siempre ha sido Cristo y su cuerpo. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si ese cuerpo sufrió para mantener la unidad del cuerpo, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Ahora, la unidad de la iglesia no es una cosa que va a surgir así de manera espontánea. La unidad de la iglesia nosotros la logramos o nosotros la destruimos. Nosotros somos los que tenemos que decidir, porque es de manera intencional que nosotros decimos, voy a cuidarle. Hermano, hay una facilidad extraordinaria en la gente de hacer cosas sin pensar dos veces si daña o no daña a la iglesia. Se ponen bravos y se van. No importa que tengan ministerio, no importa que estén al frente de nada, como me ofendieron, no me importa la iglesia, me voy. Es como que ahora yo esté trabajando y con el martillo me dé un golpe en el dedo. Y voy para allá y cojo el cuchillo y digo, ¡cha! Y me corto el miembro. ¿Por qué? Porque el dedo está ofendido. Porque le di, o esa mano que recibió el martillazo, corte a la otra porque le ofendieron. Y ella coja y se va. No se supone que seamos nosotros los que seamos, pero somos los culpables de la unidad. La unidad es entre nosotros, la unidad no es entre bancos y su sentadera, la unidad no es entre sus pensamientos y el pensamiento. No, la unidad es entre nosotros los hijos de Dios, nosotros el pueblo de Dios. De manera que tiene que ser practicada con la única unión, lo único que pega, lo único que une, ese bond especial que es el amor. El amor de Dios no es de usted. No el amor
preelaborado y condicionado por si me siento bien, por si hay una buena música, por si hay... Bueno, déjame decirle algo. Muchas veces nosotros nos ponemos bravos por lo que vemos en la iglesia. Pero no hacemos nada por cambiarlo. Ya le quité el piano, le puse 2 guitarras. A ver si alguien se embulla. Después le voy a quitar las 2 guitarras y le voy a poner una tumbadora. A ver si alguien viene a alabar al Señor. Hace 2 semanas hicimos un llamado al coro. Ya nadie quiere estar en el coro. Ahora viene la resurrección. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en resurrección? Yo y Dulce pararnos aquí también, hacer las cosas. Hermano, eso es lo que trae unidad a la iglesia, que sirvamos y que nosotros intencionalmente, por amor, querramos hacer lo que el Señor nos pide para que su nombre sea exaltado. Por eso sufrió. Hay que ser intencional. Hay que practicar ese amor de manera intencional. No va a venir por osmosis, no va a caer del cielo. Usted sentado en la banca y usted se va a llenar del amor para con el hermano, del amor para con las cosas de Dios. No. Hay que levantarse y practicarlo. A veces pensamos que ser del coro, que cantar. No, eso es practicar el amor, dependiendo de lo que tenemos en el corazón cuando lo hacemos. Lo hacemos para alabar a Dios porque amamos al Señor. Entonces, eso une a la iglesia. Cada vez que usted haga algo por interés personal, pero eso va a ser el último punto. Entonces, eso va a separar a la iglesia. Pero es necesario, es importante que haya manifestaciones de ese compañerismo, de ese amor fraternal. ¿Saben lo que quiere decir caridad? Es el amor puesto en práctica. La Biblia no habla de amor, la mayoría de las veces habla de caridad. En 1 Corintios 13, a todo el mundo mañana le encanta decir, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo puede. No, allí dice caridad. En los textos recibidos de los padres de la iglesia, caridad, el amor puesto en práctica. Eso es lo que dice allí. Hay que ser intencional. Dice el versículo 2, mis hermanos. Completar mi gozo. Dice Pablo, estoy contento con el testimonio de ustedes, pero si no se mantienen firmes y unidos, mi gozo no va a ser completo. Yo no soy diferente a Cristo. Yo sigo a Cristo y yo quiero que ustedes estén unidos. Mi gozo no es salir de la cárcel, está preso. Mi gozo no es que me sigan mandando dinero. Ellos se comportaron muy bien. La iglesia de Macedonia le mandaron dinero a Pablo. Su gozo es completo. Dice allí en el versículo 2, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Yo amo al hermano, pero yo no lo soporto. Porque yo no creo lo que él dice, yo no creo lo que él piensa. No es posible. No es posible, hermano. Si eso está sucediendo, hay que resolverlo. Sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor. Unánime, sintiendo una misma cosa. Si en todo existe el amor de Cristo, el amor de Cristo es, nos ama a nosotros los hispanos, ama al chino, ama al americano, ama al japonés, ama al jamaiquino, ama a todo el mundo. Y lo ama igual. Y lo ama de manera incondicional. Lo dijimos el viernes, ¿verdad? Que el amor de Dios es incondicional. Se me quedó la peluca. Para ver si de verdad me amaban y me querían a pesar de tener el pelo pintado de 4 colores. Pero bueno, yo sé que ustedes me quieren. Hermanos, tiene que ser intencional el amor. Tiene que ser intencional. Nosotros nos paramos y decimos, hermano, hace falta gente para el coro. Entonces yo estoy sintiendo algo que ustedes no están sintiendo. Algo está mal. Entonces la obligación suya es venir y decirme, pastor, no hace falta coro. Usted es un braco. No hace falta mejorar la alabanza. No hace falta nada de eso. No hace falta reunirse. Pastor, no lo diga más. No hace falta tener compañerismo. Pastor, no lo diga más. No hace falta. Si usted me lo dice y me convencen bíblicamente, entonces también, pero ¿cómo va a ser la unidad? Si es abstracto, es todo. Yo amo al hermano, sí, yo lo amo. Si acaso oro por él. Sí, pero ¿qué hay con la caridad? La práctica del amor es lo que trae la unidad en el cuerpo de Cristo. Un amor intencional. Para Cristo,
¿Ustedes creen que Dios tenía que venir a la tierra y morir en una cruz para mostrar su amor? Él hubiera podido declarar su amor desde allá. Intencionalmente, sin que nadie se lo dijera, dejó su trono de gracia, vino, se sacrificó y murió por nosotros. Todo fue intencional. ¿Se acuerdan del coro? ¿Qué dejas tú por mí? Él lo dejó todo por nosotros. ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿Dónde está la manifestación de la unidad con el amor práctico? Con el amor a través de la práctica. ¿Dónde está, mis hermanos? Doy gracias a Dios. Hay hermanos que están visitando, que están llevando tratados y que están compartiendo el evangelio con otros. ¿Qué tiempo hacía que no teníamos eso? ¿Qué tiempo hacía? El amor de Cristo fue siempre intencional. Dice en Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nos amamos nosotros como Cristo nos amó a nosotros. Eso tienen que responderle ustedes. Revisen el amor de Cristo por ustedes. Diga, yo amo a fulano, a fulano, a fulano, a fulano. Y a fulano, y a fulano, y a fulano. Y a fulano, y a fulano, como Cristo me amó a mí. Eso es unidad. La unidad no es abstracta, la unidad no es porque nos sentemos a 6 pies cada domingo. Y si somos pareja, gracias a Dios, nos podemos sentar pegaditos. Pero no, eso no es unidad. La unidad es que el amor de nosotros sea igual al de Cristo por los demás. El amor de Cristo es el ejemplo, pero el amor por Cristo tiene que ser lo que nos motive. Dice en 1 de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios, porque esa es otra. No, el hermanito no hay quien lo ame, porque de verdad que no hay quien lo trague, ¿eh? Qué pesado es. Será el pastor, pero los cuentos que haces, sobre todo cuando llega el día de los enamorados, empieza a hacer cuentos que nadie le dan risa. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Dice en el Evangelio, la primera carta de Juan, en capítulo 4, versículo 20. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Precisa porque han visto al hermano, han convivido con el hermano, dejan de amar al hermano. Cristo dice, no. Tienen que amarse como yo los amé. El amor es la unión, el amor, pero tiene que ser un amor práctico. Nosotros podemos amarnos por yo sé. Hermano, hay gente, por ejemplo, hay gente que nunca, hay muchos que lo han hecho. Y eso no es importante para mí. Pero hay hermanos que han venido y me han dicho, pastor, amén, mensaje. Muy bueno, qué bueno. Hay hermanos que nunca lo hacen y me dicen, pastor, esta semana vi un video. Ay, a mí me encanta ese predicador. ¿Cómo se llama él? No se acuerdan del nombre. Pero yo lo veo toda la semana. Y qué bien como me alimenta. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo sé que no estoy yendo, pastor, pero yo veo toda la semana 3 mensajes en la casa. Esa nunca fue la intención de Dios. Yo no dudo que sean buenos predicadores. Yo no lo pongo en duda en lo absoluto. Mejor que yo cualquiera. Pero que el plan de Dios era que usted se sentara delante del televisor a mirar mensajes. I don't think so. Porque hay más que oír un mensaje. Hay un amor práctico, hay una manifestación de unidad que se da cuando nos reunimos en el nombre del Señor. Y no lo vamos a cambiar, eso no va a cambiar. Si usted piensa que las cosas han cambiado por un virus, la Biblia está mal y usted no está unánime en las cosas del Señor, como dice Pablo. Eso va a traer desunión. Bueno, de hecho la trajo. La gente estaba preocupada con los predicadores de falsa doctrina, con los que forman show con la doctrina en las iglesias. Y llegó Mr. Covey y dijo, yo soy el que voy a cerrar las iglesias. Yo soy el que voy a dividir. Y acabó. Y los hermanos empezaron a hablar, Covey. ¿Cómo es que nosotros podemos y somos la causa de la división de las iglesias? ¿Cómo es posible
que seamos los llamados a vivir unidos en amor y seamos la causa de la división de la iglesia. Y ya les digo, a lo mejor será porque hablamos tanto, por eso no lo vemos aquí. Bueno, a lo mejor hay cosas que yo no sé, yo no lo sé todo, el Señor sí lo sabe, pero yo no veo los problemas que hay en otras iglesias, a lo mejor también porque somos pequeños, porque no hay manera de manifestar, pero yo creo que podemos hacer más. Yo creo que podemos hacer más por la unidad de la iglesia, porque la gente diga, es una iglesia unida, porque la gente oiga que nosotros hablamos de la iglesia como hacían los filipenses, porque la gente diga, es una iglesia que predica, porque la gente diga, ahí nadie se puede quejar de la música, porque yo soy parte de la música y yo hago que la música sea buena. Pero es muy fácil sentarse y decir, así decía una señora en la iglesia de mi suegro, decía, esta iglesia está muerta. Y el pastor la primera vez no le dijo nada. Y le dijo, ¿por qué, hermana? Y dice, la música, la iglesia está muerta. Y le dijo, hermana, la que está muerta es usted. Levántese, agarre una guitarra, cante, pregúntele al pastor qué se puede hacer para que la alabanza mejore. ¿De dónde piensan ustedes que sale la música? De horas buscando videos, grabaciones. Pero ese no era el propósito de Dios. Pobrecito David y toda su gente, Asaf y todos los integrantes de la alabanza en los tiempos de Israel, que no tenían ni PowerPoint, que no tenían ni internet, que no tenían videos, los pobres. Y yo les aseguro que la alabanza era 100 veces mejor. Hermano, la alabanza habla de la unidad de la iglesia. O no participamos, o venimos a alabar, pero cargados con todos los problemas, los entramos para acá. Y entonces la cara es, como dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. ¿Y qué gozo? Hermanos, para que ¿saben cuáles son las cosas? La razón fundamental por la que nosotros somos la causa de la división. Las ambiciones personales. Cada vez que nosotros nos ponemos nosotros primero que la iglesia, primero que Cristo, ahí viene la división. El yo-yo. Vamos a hablar de la doctrina del yo-yo. Yo me siento mal, yo no me siento bien, yo no puedo, yo aquí, yo allá. Miren lo que dice Pablo ahí en los versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Eso acaba con la unidad de la iglesia. Antes bien con humildad, estimándonos unos a otros como superiores a sí mismos. ¿Saben cuál es la mejor manera de mantener la unidad de la iglesia? Todo el mundo es mejor que yo. Ustedes todos son mejor que yo. El día que yo me sienta mejor que ustedes, se acabó la unidad de la iglesia. Estimándonos unos superiores a sí mismos, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Esa es la clave del amor puesto en práctica de la unidad de la iglesia. El egoísmo, acabar con el egoísmo y con las ambiciones personales. No hay ningún problema en que usted tenga ambiciones personales, siempre y cuando su ambición número uno no sea su comunión con su Salvador. Y eso incluye la unidad de la iglesia, el servirle al Señor. Hermano, yo no puedo enseñarle otra cosa a los que dicen que son cristianos. Si usted es cristiano, esa es la norma. Cristiano es más que cualquier cosa, es que Dios es lo primero en tu vida. No lo segundo, no lo tercero, lo primero. Y es fácil porque todo lo demás resulta para bien. Todas las cosas serán añadidas cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Para que haya unidad en la iglesia, nosotros tenemos que tener buenas y humildes intenciones. Miren ahí lo que dice el versículo 3. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos unos a otros como superiores a sí mismos. La mentalidad de nosotros para que haya unidad en la iglesia es que cada hermano de la iglesia es mejor y más importante que yo. Yo no traigo el teléfono allá para acá. Predicarles a ustedes, edificarles a ustedes, para mí es lo más importante. Cualquiera que llame, cualquiera que me llame, o no está aquí sin razón,
Pues si hubiera estado aquí, a lo mejor no tuvo el accidente. No. Cualquiera que me llame no sabe lo que yo estoy haciendo. Y el que me conoce sabe que estoy haciendo para mí lo más importante que existe en todo el mundo. Ni cirujano, ni piloto, ni cosmonauta, ni nada de eso es más importante que predicar la palabra de Dios. De manera, pero a veces nos llaman por teléfono y dicen, ay, es la hermanita, como protesta, después la llamo. Es el miembro del cuerpo de Cristo, primero que tú. Qué dolor me da a mí que yo no vea la llamada de alguien. Y lo llamo, le pido disculpas, mira, no vi tu llamada. Antes que me diga nada, le doy la razón por la que no vi la llamada. Pero antes no había teléfono. Ahora, cuando un hermano tiene una necesidad, ¿eso es lo más importante para ti? ¿O eres tú, tu necesidad, tu problema? Buenas y humildes intenciones son lo que tiene que haber en Romanos, en el capítulo 15, versículo 14, dice, y también yo tengo confianza, dice Pablo, yo tengo confianza de vosotros, hermanos míos, que también vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Cuando amamos de verdad, cuando estamos unidos a la gente, hermanos, los amonestamos. La palabra amonestar no quiere decir regañar, ¿ok? Amonestar quiere decir exhortar, quiere decir ayudar a otro a mejorar. ¿Han oído ustedes hablar de la consejería en la iglesia? Sí, la consejería es importante, pero cada uno de nosotros puede ser consejero y amonestar. Ser consejero es darle a otra persona el consejo de Dios. Lo que Dios hizo en tu vida, lo que Dios puede hacer, lo que dice la Escritura. La consejería es la otra cara del discipulado y todos pueden ayudar diciendo a la gente lo que Dios dice. Pero ¿cómo? Si a ti no te interesa, el hermano te llamó y después te enteraste que el hermano se suicidó. No, mentira, eso no ha pasado nunca. Pero a otra gente sí le ha pasado. Sí le ha pasado. Llenos de todo conocimiento, mejorar para poder ayudar a otros, de manera que podáis amonestar a los unos a los otros, aprender más para hacer ayuda a los otros. Hermanos, nosotros no aprendemos de la Biblia para nosotros ser mejores. Nosotros aprendemos de la Biblia para poder ayudar a otros. Porque usted con sencillamente sentarse en su casa, cubrirse completo, aislarse del mundo y dejar de pecar, ya resolvió el problema. No tiene que leer Biblia ni que orarle a Dios. Pero nosotros lo hacemos para ayudar a otros a ser también seguidores de Jesucristo. Mostrar una sincera preocupación por los demás. Dice Pablo en el versículo 4, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Hasta que no lleguemos a ese punto, no estamos practicando la caridad. Y eso es lo que trae una unidad absoluta y completa en la iglesia. La sincera preocupación por los demás. Primera Corintios 12:25 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y en Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hay gente que se vuelve loca y le manda dinero como dice el refranero popular, a las 11.000 vírgenes, a la Asociación del Cáncer, a la del Corazón, al Hospital San Jude, a la policía, a todo el mundo. ¿Y qué hay con los de la fe? ¿Qué hay con los de la fe? ¿Preguntaste cómo se pagó el techo que cubre a los de la fe cuando están alabando? ¿Preguntaste cómo se resolvió la mejoría del templo de la gente, para que la gente de la fe tenga un lugar? Damos gracias a Dios, vamos a tener una junta de negocios de 2 minutos ahora mismo cuando terminemos. Y es una acción de gracia que podamos ya tener el nombre de Iglesia Bautista Calvario. Porque no descansamos para que los hispanos
tengan su propia iglesia. Y damos gracias a Dios, damos gracias a Calvary, damos gracias a todo el mundo que ha participado, pero tenemos ahora un nombre como institución delante de este gobierno, Iglesia Bautista Calvario. Pero hay que aprobarlo en una votación sencilla. Eso es lo que es la unidad de la iglesia. Pablo le dice a ellos, la unidad no es lo que ustedes piensan, la unidad es práctica, tiene que ser un amor intencional, tiene que dejar a un lado las ambiciones personales. Cada vez que ponemos una intención, un deseo personal primero que la iglesia sufre. Hermano, la iglesia sufre cuando usted, aquí hay una reunión y usted por un problema personal deja a la iglesia sufre. Yo no digo que no lo haga, es un problema suyo. Pero usted cree que la iglesia no es importante, que el problema personal es más grave, que lo va a resolver el domingo por la mañana, que hay gente que sencillamente por el problema personal lo que hace es sentarse a sufrir por el problema. Porque no lo va a resolver el domingo por la mañana. Posiblemente ningún problema se resuelve el domingo. Los de salud. Vamos para el hospital, sí, ya, lo que pueden hacer ahí, ya llegas a la emergencia y te dicen, mañana vaya a ver a tal doctor. Te remiendan ahí como sea y te dicen, vaya mañana a ver a tal doctor. ¿Qué hay en la vida de nosotros personal que nos impide ser realmente unidos? Tener compañerismo, estar en la escuela bíblica. Hay algo personal. Yo sencillamente no voy porque no voy. Porque yo soy yo y yo me siento bien así. ¿Qué hay que te impide servir, cantar, alabar? ¿Qué hay? Yo todo lo hago porque ustedes son más importantes que yo. Todo lo hago por eso. Hasta la decisión de venir a vivir a la iglesia fue porque la iglesia es más importante que yo, porque no podía permitir que nada afectara la iglesia. Y ustedes se preguntan, ¿el pastor vino a vivir para ellos? No. Por la iglesia. Todo por la unidad de la iglesia. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu decisión esta mañana? La unidad de la iglesia tiene que ser nuestra primera batalla como cuerpo. Ustedes han visto cuando la gente tiene una enfermedad que parte del cuerpo no quiere responder bien porque el cerebro, el centro, no funciona bien. Ustedes han visto cómo camina la gente cuando tiene problemas neurológicos y todas esas cosas. No puede ser que una iglesia marche así. Tiene que haber unidad. El llamado en esta mañana es para la gente del cuerpo de Cristo, para los que dicen que son del Señor. Si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador en su vida, si usted no le ha pedido perdón a Dios, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, a usted le importa un bledo la unidad de la iglesia. Usted viene y va. Usted es viajante. Usted está aquí por complacer a alguien, usted está aquí porque se siente bien, por lo que sea. Pero usted no es parte del cuerpo de Cristo si no ha pedido perdón, si Dios no lo ha hecho su vida. Hoy puede ser el día que usted diga, yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo. Tiene que arrepentirse de sus pecados, venir a Cristo, pedirle perdón. Es el único que te puede dar perdón. Estábamos hablando con los hombres en la escuela bíblica. Lo que significa el perdón de Dios. Reconocer que Dios es Dios y nosotros le faltamos, lo ofendimos, todo el mundo. Romanos 3:23 dice, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios.